Eso es lo que tenemos que predicar. A veces nosotros no tenemos ese cuidado, como fue en mi caso, y presentamos el Evangelio de diferente manera. Eso es lo que tenemos nosotros que compartir, que predicar, el Evangelio de Jesucristo. Y Pablo, para mí, según mi modesto entender, Pablo lo define de una forma magistral, ¿no? Cristo murió por nosotros, fue sepultado y resucitó al tercer día. No es que sabe que hay evangelio de la prosperidad, no es que venga usted siembre dinero, ¿no? No. No es que usted se hace pacto con Dios, pues Dios le va a multiplicar, no, eso no es el evangelio que dice la Biblia. Nunca en la Biblia dice que un hombre ha hecho pacto con Dios, dice que Dios ha hecho pacto con un hombre, que es muy diferente. Pero Dios mismo lo ha buscado, Dios es el que ha propiciado el pacto y prácticamente, ¿no? Dios ha puesto todo a su disposición del ser humano. Pero no es que el pacto con Dios, ¿no? No es que Dios ha venido a darnos una casa de 3 pisos, carro último modelo, dinero en abundancia, no. Eso lo da el enemigo en nuestras almas. El Evangelio, la vida cristiana no es fácil. Y podemos verlo en esos 3 años que narran los Evangelios sobre el ministerio del Señor Jesús. No fue fácil para él. Y no va a ser fácil para nosotros también, ¿no? Porque el Señor dijo, si a mí me han perseguido, a ustedes también los perseguirán. Por eso que yo siempre les digo, cuando no nos pasa nada, ¿no? Entonces preocupémonos. ¿Por qué? Porque entonces no le hacemos ni cosquilla al enemigo de nuestras almas. Aferrémonos cada día, busquemos profundizar nuestra relación con el Señor. Hermanos, estamos en medio de una guerra espiritual. Y si no nos cuidamos, y si no usamos la armadura de Dios y los recursos que el Señor nos da, entonces nuestra vida cristiana, ¿no? ¿Cómo va a ser? Porque, hermanos, predicar la palabra, compartirla, enseñarla, esta campaña ha costado mucho tiempo de oración para poder comunicarnos a través de este medio. Ha habido mucho tiempo de oración, mucho tiempo de búsqueda de Dios, porque si no, ¿no? Y ustedes, la gente no busca a Dios. Nosotros tenemos que rogar, suplicar al Señor para que Él incline el corazón de las personas y escuchen el Evangelio. Escuchen el Evangelio. ¿Por qué? Porque aquellos que mueren sin Cristo, nosotros sabemos a dónde va. Ustedes saben lo que dijo este hombre que estaba, ¿no?, en las profundidades. Le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro para que hable a mis 5 hermanos, ¿no? Para que no vengan a este lugar de tormento. Y eso, hermano, a nosotros debe motivar. Si nosotros, nuestro corazón no se duele por el futuro, por el destino de estas personas, entonces busquemos a Dios. Busquemos a Dios, hermano. Oremos para que Dios nos dé un corazón sensible. Sensible. Hermanos, ya en mi barrio, por ejemplo, son 17 los que están falleciendo. 17. Y de los 17, solamente uno conoció a Cristo. La verdad, cuando él se internó en el hospital, nosotros pensábamos que él iba a superar más rápido que su hermano, porque su hermano estuvo entubado como 14 días. Y resulta que él no salió y su hermano sí. Por eso digo, el Señor, ¿no?, obra de acuerdo a su voluntad y sus propósitos. Este joven había conocido el Evangelio desde niño, pero se había alejado hasta que el Señor hizo pasar una experiencia fuerte y comenzó a buscar a Dios. Lloraba en la calle, ya no tenía vergüenza, lloraba en la calle, decía, ¿qué hago, man? Y teníamos pues que decirle, ponte a cuentas con Él nada más. Él te conoce mejor que yo, le digo, sabe si eres honesto, si estás diciendo la verdad. Ponte a cuentas con Él.
y se fue. ¿Y sabes qué hermano? La familia no siente, sus hijos, su familia, de él no, cuando él falleció no se pusieron tristes. Todos estaban alegres porque decían, qué bueno que se reconcilió con Dios antes de partir de la tierra. Yo estoy orando y ayúdame a orar porque acá tengo en mi barrio, tengo varias personas, varios que no conocen al Señor, no quieren saber nada con Dios, pero nosotros, yo le digo, Señor, dame la oportunidad, ¿no? Ayúdame para que yo les pueda compartir. Inclusive hasta ellos mismos se sorprenden que a veces los veo ahí, me acerco para conversar algo siquiera, ¿no? Algo. Pero es que tenemos que predicar, hermano. Nosotros sabemos el destino de aquellos que no, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida. ¿A dónde van a ir ellos? Y que eso sea lo que nos mueva, ¿no? Para predicar la palabra de Dios. Y aquellos que entregan su vida a Cristo también para enseñarles, ¿no? Para discipularlos, enseñarles, para que crezcan en el conocimiento del Señor, para afirmarlos en la fe. Nos espera una tarea fuerte, hermano, una tarea fuerte. Y cuando yo leo Isaías 53, pues a mí me desarma, hermanos. Esos versículos, fíjese, Isaías 700 años antes de la venida del Señor, ¿no? 700 años antes de la venida de Cristo, él ya estaba profetizando lo que iba a acontecer. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él ocupó nuestro lugar, ocupó nuestro lugar. Vino a su pueblo, o sea, vino a este mundo que él había creado, vino a lo suyo, a su pueblo, y no lo aceptaron. Más bien lo crucificaron. Pero la Biblia dice que a todos los que le han, no, lo aceptaron. Le dio la potestad o el derecho de ser hijos de Dios. Y eso creo que es algo incomparable, ¿no? Incomparable. Pero también dice que Él es el que puede sanarnos. Sí, hermano, puede sanarnos. Y yo doy gloria a Dios, hermano, que en Coyique también hubieron infectados por este virus, pero Dios se encargó de restaurar su salud. No hemos tenido bajas porque, ya que hermanos, si supiera usted la lista que tengo para orar de hermanos y familiares que todos los días llegan, ¿no? A través de los pastores y de la hermana secretaria para orar por ellos. Todos los días. Pero hermanos, Dios dice es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es al quien tenemos que recurrir en todo momento, en todas circunstancias, sobre todo en los momentos difíciles. Porque si nos enfocamos en esas cosas difíciles que estamos pasando, vamos a apartar nuestra mirada y nuestra confianza del Señor. Por eso es que Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios prohíbe que el cristiano tenga ansiedad. No os afanéis, dice, no os afanéis. Pero muchas veces nos centramos en el problema, nos afanamos porque no ponemos o no echamos sobre Él nuestros problemas, nuestras dificultades, lo que nos pasa. Hermanos, preparémonos porque va a haber un tiempo en que vamos a tener que atender a la gente. Nosotros estamos en cuarentena, pero Dios sigue.
sigue haciendo su tarea. Sigue haciendo su tarea. Dios puede sanarnos. Él es el único que nos puede salvar a través de Jesucristo. Solamente tenemos que reconocer, ¿no?, nuestra necesidad de Él y aceptarlo como el Salvador y el Señor de nuestras vidas. Lo hemos hecho. Lo que quiero recalcar es que todos los que somos salvos hemos alcanzado la misericordia de Dios. Los que están lejos de Cristo, los que viven a su manera y mueren sin Cristo, van a alcanzar la justicia de Dios. Como dice, ¿no?, la retribución. Como dice la carta a los de Tesalónica, ¿no? Su retribución va a ser a los que desobedecen el Evangelio. O sea, las buenas nuevas. ¿Qué le va a dar el Señor? Lo que le corresponde, o sea, la justicia. Hay que seguir orando, hay que seguir clamando, hermanos, para que Dios salve a las personas de Encoyique. Nuestras familias. Nuestra familia. Y nosotros somos una familia, nosotros somos 7 hermanos. De los 7 soy el único. Ya imagínense cómo tengo que estar, ¿no? De la familia de mi esposa son 2. De los 5 solo son 2 que son creyentes. Y los hijos, yo quiero que se salven mis hijos. Yo quiero que Dios los salve, pero tengo que seguir luchando cada día conmigo mismo, porque no es fácil orar. Hay que ser honesto, no es fácil orar, ¿no? Aquel que me diga que es fácil orar, no le voy a creer. No. Es una lucha espiritual, pues, una guerra. Pues eso no es fácil. Y tenemos que estar ahí todos los días. Todos los días. Yo la vez pasada le comenté que tuve que pedir consejo a un pastor, ¿no?, ya más ducho en estos menesteres, con experiencia. Solamente le dije, hermano, le digo, yo cuando estoy orando hay momentos que quiero salir corriendo de mi cuarto, le digo. Y me dijo, ¿lo has hecho? No, le digo, no lo hagas. Me dijo, sigue. Sigue. Y me dice, después ya viene la calma. Hay momentos en que no. Y viene después la calma. Y es cierto. Hermanos, es una guerra. Por eso de repente la iglesia en este tiempo tiene que alimentarse de la palabra de Dios y orar para que esté fuerte, para que podamos llevar a cabo la gran comisión. Si no, no vamos a poder hacerlo. No vamos a poder hacerlo. No vamos a poder hacerlo, hermano. Tenemos que prepararnos, hermano. Como veo que todos somos de casa, ¿no? A ver, hermano, vamos a quedar en lo siguiente. El domingo a las 5 de la tarde nos reunimos, pero vamos a ver, hay que invitar, ¿ya? Hay que invitar. Hay que invitar para tener nuestro último día el domingo a las 5 de campaña. Aquellos que aún no conocen a Dios, ¿no? Porque veo que todos son de casa. Aunque veo una persona, son de casa y solamente he querido hacerles presente la tarea que Dios nos ha encomendado y la responsabilidad que tenemos frente a Él, ¿no? Todos. Porque yo de que llegué a los pies de Cristo siempre he escuchado que los que sirven a Dios, los que evangelizan son los pastores y son aquellos que les sobra tiempo. Pero la Biblia no dice así. Todos tenemos que predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahí está el camino a la salvación. Hermanos, gracias por su tiempo, por su perseverancia, por su amor a Dios. Hermanos,
quisiera hacer un resumen sobre por estas fiestas de la celebración de, no tanto la celebración, sino digo la celebración por la sencilla razón que por esto el pecado fue muerto, atrapado y desterrado por la sangre de Cristo. Miren, el pastor estaba hablando del Evangelio. Es muy cierto, pero hay que comprender, por favor, alguien le va a preguntar, pero quisiera darle el resumen lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en unos minutos solamente. ¿Cuál es? Es el Padre Jehová y el Hijo del Dios Altísimo, que es Jesucristo. Ellos están en su trono. Ellos estando en su trono, escogió y amó a una nación, llamémoslo nación, que es el pueblo judío, y escogió a un hombre bueno, un hombre perfecto, llamémoslos, Abraham. Y por obediencia nos escribió en la Biblia para aprender nosotros de que su palabra, qué es lo que representa Abraham. Y les habló mediante Abraham en obediencia a su pueblo, por los profetas, y así vino hasta nuestro Señor Jesucristo 2000 años después. Pero ya se anunciaba quién iba a venir, quién era el Hijo de Dios, y llamado el Mesías, el ungido de Dios. Porque antes, acuérdense, ¿por qué le dicen el ungido? Porque antes, cuando se iba a nombrar a un rey, se le ungía, o sea, se le daba el poder. Es como hoy en día, al presidente de la República se le unge mediante unas elecciones. El que gana se le da el mando el 28 de julio. Esa entrega del poder antes se llamaba, hay que ungirlo. Se le ungía, se le daba el poder. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, bajándose de allá, de su gloria, con todo el poder que tiene, y lo adoran noche y día, y eso lo conocemos, bajó de allá a venir a este mundo pecador, pero no vino pues como rey, como príncipe, como presidente, no vino. Vino como otro cualquiera. Me refiero a cualquiera cuando se refiere a un pobre de lo más pobre. ¿Por qué de lo más pobre? Porque nació justamente, como decir, en el cerro. Nosotros hemos nacido ¿en dónde? Una buena cama de repente, una buena frazada, teníamos una buena cuna. Pero él no. Él no. Él nos dio a entender lo que es una pobreza. Él nos dio a entender que alguien tan poderoso nos da a demostrar lo que es una humildad. Lo que se puede llamar a él, decirle, bueno, ese tanto, es como decir al presidente que se baja viene acá, coma, y le dice a un pordiosero, y le dice, llameo pordiosero porque está mal vestido y todo, cochino, y le dice, mira, ve, toma mi saco, agarras una vasija de un lavatorio y le lavas los pies, le lavas la mano. ¿Lo haría? No lo hace. No lo hace, ¿por qué? Porque su corazón está formado de otra manera. ¿Y cuál fue el corazón de Dios al venir acá? ¿Y cómo vino? El amor a ti y a mí y a toda la humanidad. ¿Para qué? Para salvarnos de ese pecado que estamos sumergidos. Porque el pecado vino por un hombre llamado Adán. Y fue maldecido toda la tierra. Pero también vino por un hombre llamado Jesucristo, la salvación.
lo bendijo esta tierra al venir y pisar esta tierra. Por eso nosotros somos bendecidos, hermano. Nosotros que hemos escogido ese camino que no es de puerta ancha, sino de puerta estrecha, que renunciamos a las cosas del mundo, eso. Somos llamados hijos de Dios, discípulos de Dios, cuando permanecemos en su palabra. Eso dice la palabra. Pero ¿qué pasó cuando vino nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo comenzó a predicar a los 30 años. Eso nos dio a entender que Jesús, estando muy pequeño, ¿qué hizo? Se sujetó a sus padres. Pero la palabra dice que conforme crecía en tamaño, en sabiduría, Jesús nos enseña a nosotros, ¿qué nos enseña durante esos 30 años? Sujetarse, obediencia. Obediencia a pesar que tiene en sus manos todo lo tiene, solamente tenía que él abrir la boca y todo se hacía. Los ángeles estaban esperando para que él pronunciase una palabra y se hacía. Pero no lo hizo. Hubo sujeción al Padre del cielo, que es Jehová, y a su Padre terrenal, que es José. Dos sujeciones, que de eso tenemos que aprender, hermano. Sujetarnos a Dios, sujetarnos a su palabra, sujetarnos a este pecado que llevamos dentro, que se llama tentación. Eso. Entonces nuestro Señor Jesucristo vino por un pueblo que ya se había escogido 2000 años antes, predicó, hizo muchos milagros, muchísimos. Lo vieron como ahora lo vemos, porque aquel que ora de corazón encuentra la paz de Dios, sino que somos ciegos como aquel y los fariseos que fueron ciegos y sordos. Muchos somos como los fariseos y uno dice, no, esos son fariseos. Uno mismo, cuando no escuchamos la palabra de Dios, cuando no obedecemos, cuando no lo buscamos, somos fariseos. Entonces vino el Señor Jesucristo, hizo muchos milagros. Todos lo vieron por aquel entonces, lo aplaudieron. Multitudes venían, dice, multitud. ¿Cuántos miles vendían? Acuérdense cuando alimentó 5.000 hombres. ¿Cuántas mujeres venían? De repente 5.000, son 10.000. ¿Y niños? Hermanos, muchísimos. Muchos vinieron. Pero dejemos ahí. Nuestro Señor Jesucristo vino por ello, como dijo el pastor, vino por su pueblo, pero ¿qué pasó en el pueblo? El pueblo lo condenó, porque el pueblo tenía otro pensamiento. Sí, como lo tenemos nosotros, mucho pensamiento, el pastor nos acaba de hablar bien claro. Nosotros creemos que Jesús, que vamos a orar y va a sanar nuestro hermano. No es así, no dice la palabra del Señor. El Señor dijo, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo te haré descansar. No dice yo te voy a curar. No dice. Esa potestad de Dios. Potestad quiere decir si Él quiere. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos de Dios. Dios no necesita del hombre ni de la mujer. Porque el Señor dice, nuestras buenas obras son como la suciedad y trapo de inmundicia. O en otra palabra, no somos nada, hermano. No somos nada. Tenemos que venir a Dios de rodillas, a su presencia. Entonces seremos un varón perfecto, como lo fue quien, Noé, Abraham y muchos otros, Elías, Enoc, de tiempo antiguo. Entonces nuestro Señor Jesucristo vino, hermano, y estuvo. Pero ¿qué pasa? Este pueblo judío creyó que el que tenía que venir a liberarlo tenía que venir ¿con qué? Con violencia. ¿Para qué? Para sacar a todo el pueblo que lo había conquistado. El pueblo, los judíos, no, los romanos, no lo crucificaron, fueron el instrumento. Pero los que crucificaron fue el pueblo judío, su pueblo, por el cual vino. No lo reconoció, como muchos no reconocen quién es Cristo en la calle. No lo reconocen. No lo reconocen.
Nosotros lo conocemos. ¿Por qué lo conocemos? Porque leemos la palabra de Dios donde está la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro Señor Jesucristo es atrapado. Pero acá hay muchas personas que estuvieron en su vida, en su pequeña vida que viene a ser los 3 días. ¿Quiénes fueron esos? Fueron Pilatos y fueron Herodes. Estos hombres que eran al servicio eran judíos también, pero al servicio de ¿qué? Del pueblo romano conquistado. Y estuvo para aquí y para allá hasta que lo crucificaron. Pero ¿cómo lo crucificaron, hermano? Ustedes vieron que uno de ellos se lavó las manos. ¿Y cuándo se lavó las manos? ¿Por qué? Porque su mujer le había dicho que no lo crucifique. Él más obediencia, y como no le encontró culpable, y dijo, pues, bueno, en esta fiesta Pascua debo de liberar a uno, y lo trajo a Barrabás. Barrabás jamás pensó que le iban a comparar con Jesucristo. Jamás se le vio, pero era un hombre, un asaltante, un asesino, qué sé yo. Pero era lo peor de la sociedad. Lo compararon con Jesús y creyó que este gobernante que iban a decir, crucifiquen a quién, a Barrabás. Pero se equivocó porque la sencilla razón de que los fariseos, los que manejaban al pueblo y pagaban a la gente para que votase a su voluntad, votaron por crucificar a Jesús. Y Jesús fue golpeado, vituperiado, fue todo hecho, lo apalearon, hicieron lo que querían. Pero jamás él dijo, yo soy inocente, yo soy el Hijo de Dios, yo soy inocente, nada tengo que ver en este asunto, yo vine por ti. No, no fue así. Él cargó nuestro pecado, se cayó, no dijo nada. Pero en el trayecto, cuando llevaba su cruz, hubo un hombre llamado Simón de Cirene, un hombre que venía de su trabajo, ya cansado, pero vio una multitud que seguía y con soldados, y vio a un hombre que estaba cargando su cruz, pero un hombre ensangrentado, un hombre que ya estaba cansado, un hombre que se tambaleaba. Pero de Simón de Cirene venía cansado de su trabajo. ¿Qué hizo este hombre? Este hombre no fue su voluntad de ayudarle al Señor, no fue su voluntad, sino que un romano lo vio y Jesús, como ya no podía cargar la cruz porque estaba demasiado golpeado, ya le habían flagelado. Le dice a Simón que le ayude, que cargue la cruz. Y es así como él, sin iniciativa de ayudarle, cargó la cruz. Pero este hombre, durante el trayecto que iba al Monte de la Calavera, ¿qué hizo? Escuchó a la gente quién era a quien le estaba ayudando. Al comienzo este hombre no tenía la intención y no conocía a Cristo, no conocía a nuestro Señor, no conocía a aquel que estaba arrastrándose, cargando un madero, porque por aquel entonces el que iba a ser crucificado era lo peor de la sociedad, era lo peor. Entonces, ¿qué pasó? Este hombre se interesó y escuchó de todo, y sacó su consecuencia. Él dijo, pues al final, pues, bueno, pues lo voy a ayudar hasta el Monte de la Calavera y después me voy a descansar en mi casa. No, hermano. En este tiempo de recorrido, él conoció a Dios. Acuérdense, la presencia de Dios nos trae paz. La presencia de Dios cuando está a nuestro costado, ¿qué nos trae, hermano? Cuando Dios abre sus labios, trae tranquilidad, trae santidad. Eso pasa cuando tú y yo leemos la palabra. Cuando nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros. Cuando oras, hermano, en profundidad, cuando estamos en estos tiempos de recordar quién fue Cristo, por qué se sacrificó, debemos hacer como este Simón de Cirene, que él vino cansado,
Y él quería dejar ya la cruz ahí en el monte y regresar a su casa, pero no lo hizo. No lo hizo, se quedó ahí. ¿Por qué se quedó ahí? Porque estaba cerca de aquel todopoderoso que es Cristo Jesús. Él se manchó con la sangre de Cristo en ese rato. Él cargó también esa pesada cruz. Eso hizo él. Eso hizo él. Y él se quedó porque dijo también, este es el Hijo de Dios, es un hombre inocente a quien van a crucificar. Entonces, ¿qué pasó? Este Simón de Cirene. A Cristo, el Espíritu Santo está con nosotros, pero sin embargo no le escuchamos. ¿Por qué no le escuchamos, hermano? Porque estamos lejos de Él, nos alejamos. ¿Por qué? Porque el pecado nos aleja de Dios. Acuérdense, Cristo ama al pecador, pero no al pecado. Al pecador que somos nosotros, pero no al pecado. Y es así como se llega allá. Lo crucifican. Dios, Cristo, da ay, grita, porque lo clavan, hermano. Cada clavo lo clavan en su tobillo, en su mano, en su palma, en su mano. El centurión que había venido, que lo creía un enemigo de ellos, al final, ¿qué hizo? Vio que este hombre jamás había dicho y hablado nada. En cambio, tenía dos más que habían crucificado a la derecha y a la izquierda. Uno de ellos, como todo pecador, que no se arrepiente de su forma de ser. Hay muchos que ya es llamado cristiano, no se arrepiente de su vida pasada. Y no hay un verdadero cambio de vida. Ese pasó a la muerte eterna. En cambio, aquel que sí dijo, ten compasión de aquel, ten compasión de aquel que está en la misma situación nuestra, es inocente, no tiene por qué estar acá, pero nosotros que sí somos pecadores, estamos en esa situación, lo merecemos. Por eso le dice a nuestro Señor, acuérdate de mí cuando estás en tu reino. ¿Y qué le dice el Señor? Hoy estarás conmigo en mi reino. Esa es la promesa que te da a ti y a mí, hermano. Cristo te da esa promesa. En esta fiesta que se recuerda que derrama su sangre el Señor. Nos da. Ese. Pero no nos dice, como a Él le dice, hoy estarás. A nosotros nos dice, estarás conmigo el día que vienes a mí. Solamente cambia una palabra el Señor para nosotros. Estarás conmigo en el paraíso el día que vienes a mí. Pero aquel ladrón que le llaman bueno, que se arrepintió de su vida, fue un arrepentimiento verdadero, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así es, hermano. Búsquele al Señor. Este hombre se arrepintió de su vida pasada y le reclamó al otro. Pero así como hubo varios dentro, el Señor predicó su vida a través justamente cuando lo llevaba. Muchos se habrán convertido. Uno de ellos fue Simón de Cirene. Otro fue ¿quién? El ladrón bueno que le llamamos. O sea, Jesús predicó su forma de ser, la verdad, durante su muerte también. ¿Y por qué nosotros no predicamos su palabra? Por eso el pastor Walter dijo, la predicación no es solamente el pastor. No es así, hermano. El Señor nos dice en Mateo, en el último capítulo, id y predicar. Id a predicar, dice. ¿Acaso le dice, y los pastores nomás, los líderes? No, hermano.
Y todo aquel que se llama discípulo suyo, aquel que se llama cristiano, aquel que se llama, ¿qué? Hijo de Dios. A todos nos dan ese mandato. Aún el centurión también se convirtió, porque al final, ¿qué dijo? Vio que dijo, este verdaderamente ha sido el Hijo de Dios, un hombre justo. Algunos soldados, después de ver todo, dice que se retiraron compungidos de su corazón y vieron de que en realidad algunos soldados dijo, este es el hombre, el Hijo de Dios. Hermano, estando en su muerte, nuestro Señor Jesucristo, ahí en la cruz, predicó y se convirtieron muchos. ¿Por qué no hacemos eso? Ahí donde estás, donde está el carro andando, en donde puedas decir de Dios, de Cristo, dilo. Porque el tiempo que llegamos a su presencia, el Señor nos va a decir, siervo fiel, ¿cuántos almas convertiste para mí? ¿Qué nos va a decir? Señor, no pude, yo no era pastor. Entonces, ¿qué nos va a decir? Siervo inútil. Ese le dijo a lo de los talentos. Así es, hermano. Es nuestra misión, como dijo el pastor, ir y predicar el Evangelio, porque es nuestra obligación como hijo de Dios, como siervo de Dios, como llamado cristiano, y que somos seguidores de Cristo. Gracias. Gracias, pastor.